Hola grupo, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Estoy filmando este videito para ustedes, para proseguir o continuar con las actividades. La próxima entrega está relacionada con lo que estamos viendo en pantalla, lo que es la trigonometría, las razones y las funciones trigonométricas. Bueno, como su nombre lo indica, etimológicamente la palabra viene del griego, trígonos, trígono o tres ángulos, y del sufijo metría, que proviene de la raíz de metrón, que significa medida. Entonces, establece las relaciones que se establecen entre los lados y los ángulos de cualquier triángulo. Bueno, ahí tenemos otra vez, vemos la definición, en una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo, y vemos debajo los distintos tipos de triángulos que conocemos. Aquí tenemos el triángulo de la izquierda, es un triángulo que se clasifica como oblicuo ángulo, y dentro de los oblicuángulos podemos tener dos, los obtusángulos y los acutángulos. Obtusángulo es aquel que tiene al menos un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso, no al menos uno, no puede tener más. Y acutángulo, todos sus ángulos agudos, que no es el caso de este, por ejemplo. Y luego, bueno, tiene, por supuesto, un triángulo, los tres lados, los tres ángulos, y acá tenemos, por ejemplo, el ángulo A, que se ubica siempre opuesto al lado del mismo nombre, al lado A. El ángulo C se ubica siempre opuesto o enfrente del lado C, y el ángulo B opuesto o enfrente del lado B. Esa sería la disposición de las letras de los lados y de los ángulos. Y bueno, a la derecha estamos viendo un triángulo rectángulo. Ustedes ya lo conocen, es un triángulo que tiene un ángulo recto, el ángulo alfa, está ubicado acá, es uno de los ángulos agudos. Y bueno, los lados X, Y y Z. Se puede hacer esa nomenclatura también con otras letras, y los ángulos se pueden nombrar con letras griegas. Una de las propiedades importantes es conocer cuándo son los triángulos semejantes. Por definición tenemos que dos triángulos son semejantes si tienen sus ángulos respectivamente iguales. O sea, si nosotros podemos comprobar que el ángulo A, B y C de un triángulo es igual al ángulo A, B y C de otro triángulo, los triángulos son semejantes. También tenemos el criterio de que dos triángulos son semejantes si tienen sus lados paralelos. Como verán acá, el lado AB es paralelo al AB del más grande, el BC es paralelo al BC del más grande, el AC es paralelo al del AC más pequeño. Si vemos que los tres lados son paralelos, entonces decimos que son dos triángulos semejantes. Y luego también el tercer criterio de semejanza es si dos triángulos tienen sus tres lados proporcionales. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima fotocopia. Por ejemplo, vamos al triángulo rectángulo, tenemos el triángulo en rojo, por llamarlo de alguna manera, vemos que un lado es X y el otro lado que forma el ángulo de 90 es Y. Si yo establezco la razón o una relación entre X e Y, como veo acá, X sobre Y o X dividido Y, y esa razón es igual a la razón del triángulo verde, o sea, X' sobre Y', y a su vez esa razón es igual a una tercera razón que es X' segunda e Y' segunda, es decir, si la división, esta que estoy planteando aquí, de estas fracciones, dan el mismo resultado, decimos que los triángulos son semejantes. Bueno, eso en cuanto a los criterios de semejanza de triángulos. Continuamos. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Vemos un triángulo rectángulo, los ángulos agudos, alfa y beta, el ángulo de 90, y hay una propiedad importante que se cumple para todos los triángulos rectángulos, es la del teorema de Pitágoras, que por ustedes es conocida. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y yo sé que es una igualdad en la que tengo tres términos. O una ecuación también se puede decir, en la que tengo tres términos. Entonces, que yo conociendo dos de ellos, puedo despejar o averiguar el valor del tercero. Cuestión de que está expresado acá. Por ejemplo, si yo
paso restando b cuadrado, que está sumando en el segundo miembro, lo paso restando al primero, me va a quedar que h cuadrado menos b cuadrado es igual a a cuadrado. Si en lugar de pasar b cuadrado que está sumando, lo paso a cuadrado que está sumando, lo paso restando a h al cuadrado, voy a obtener el valor de b al cuadrado. Es decir, con esos despejes de término puedo averiguar una incógnita cualquiera que relaciona siempre, en el caso del teorema de Pitágoras, los lados. El teorema de Pitágoras relaciona los lados en este triángulo. Otra propiedad de los triángulos, de todos los triángulos, es la de ángulos interiores. Nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo siempre da 180 grados. Por lo tanto, si el triángulo es rectángulo, al tener un ángulo de 90, necesariamente los otros dos ángulos agudos deben medir 90. Entonces, por eso digo que en un triángulo rectángulo, alfa más beta miden o es igual 90 grados, o la suma de ellos, entre ellos da 90 grados. Otra vez de nuevo estoy planteando una ecuación, una igualdad, en la que si yo elijo, por ejemplo, pasar beta, que está sumando, restando al otro lado, lo que voy a obtener es el valor de alfa. O sea, el valor del ángulo alfa es igual a 90 menos beta. Y lo mismo con beta, si quiero obtener el valor de beta, a 90 le tengo que restar el valor de alfa. Por lo tanto, conociendo uno de los ángulos agudos, de cualquier triángulo rectángulo, puedo obtener el otro. Un ejemplo, si yo sé que beta mide 30 grados, alfa necesariamente va a tener que medir 60, porque 30 más 60 llegaría a 90. Los otros 90 me los aporta el ángulo recto. Bueno, pasamos a esta fotocopia en la que nosotros vemos la hipotenusa y los catetos. Siempre en un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se denominan catetos. Bueno, entonces empezamos a establecer las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las que vinculan ángulos de un triángulo con los lados, porque vimos el teorema de Pitágoras, por ejemplo, relaciona los lados de los ángulos solo. La propiedad de los ángulos interiores relaciona los ángulos interiores. En cambio, las razones trigonométricas vinculan los lados con los ángulos. La primera razón trigonométrica, y más importante, es el seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa. ¿A qué se le llama seno del ángulo alfa? Y a la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, a ver, estamos ubicados en el ángulo A, en el ángulo alfa. Vamos a conocer un poquito más el triángulo. El ángulo A, o el ángulo alfa, tiene el cateto A enfrente, entonces es opuesto. Y el cateto B forma parte del propio ángulo, entonces este cateto es un cateto adyacente al ángulo alfa. C sigue siendo hipotenusa, siempre es hipotenusa. Si nosotros nos posicionamos en el ángulo B o en el ángulo beta, tenemos también que tiene un cateto que está opuesto, pero ya no es el A, sino el cateto opuesto al ángulo beta es el cateto B. El cateto A sería cateto adyacente de B, porque pertenece a un lado del ángulo. Entonces, de acuerdo a cuando yo me posicione, si me posiciono en el ángulo A o me posiciono en el ángulo B, siempre voy a tener un cateto opuesto y un cateto adyacente. Pero no van a ser los mismos, porque yo ubicado en este sector del triángulo, el cateto opuesto va a ser B. A va a ser adyacente, porque pertenece a mi ángulo, al ángulo donde estoy ubicada. Si yo me ubico en el ángulo A, ahora el cateto opuesto va a ser el lado A. El lado B, o el cateto B, va a ser el adyacente. C siempre va a ser hipotenusa. En este caso se denomina C, puede ser otra letra, pero el lado más largo siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, el seno es la razón que se establece, o sea, es la división que se establece entre el cateto opuesto al ángulo alfa y la hipotenusa. ¿Cuál era el cateto opuesto al ángulo alfa? Y el cateto opuesto al ángulo alfa era el lado A, por eso me queda A sobre C.
Luego tenemos el coseno del ángulo alfa. Se llama coseno del ángulo alfa a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, me va a quedar D, cateto adyacente al ángulo alfa es D sobre C. Y tangente del ángulo alfa es la razón que se establece entre el cateto opuesto al ángulo alfa y el cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto al ángulo alfa es el A y el cateto adyacente es el B. Por eso la tangente es A sobre B. Bueno, estas serían las tres razones principales. A partir de ahí, conociendo estas tres, las tres restantes, o las tres inversas, como así se les llama, se deducen. ¿Por qué? Porque la cotangente es la razón inversa a la tangente. Es decir, si la tangente era cateto opuesto sobre adyacente, la cotangente va a ser cateto adyacente sobre opuesto. Si la tangente era A sobre B, la cotangente es B sobre A. Es cambiada de lugar. La secante del ángulo alfa es la razón inversa al coseno. Entonces, si el coseno era B sobre C, la secante va a ser C sobre B. Y la cosecante es la razón inversa de la razón del seno. Entonces, si el seno del ángulo era cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Llevado a las letras, si el seno era A sobre C, ahora la cosecante va a ser C sobre A. Entonces, lo importante es saber establecer las razones, las tres básicas, que son seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo. El seno siempre relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el cateto opuesto sobre adyacente. En este caso quedan explícitas las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Si yo me paso al ángulo beta, el seno de beta ya no va a ser A sobre C, porque el cateto opuesto a beta, es el cateto B. Entonces va a ser, el seno de beta va a ser B sobre C. Lo mismo sucede con el coseno de beta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero el cateto adyacente a beta es A, entonces va a ser A sobre C. Es decir, la nomenclatura siempre es la misma. Lo que cambian es el nombre de las letras y la posición. Ahí es donde no me tengo que equivocar. La tangente de beta, al ser la tangente obtenerse con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en beta el cateto opuesto va a ser B y el adyacente va a ser A, entonces va a ser B sobre A. Cambia, es muy distinto a estar en el ángulo B o en el ángulo A. Bueno, a partir del seno, del coseno y de la tangente, se cumplen dos propiedades básicas, que estas son para recordar. La tangente de un ángulo alfa es igual al seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. Y el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1. Esto queda demostrado en esta diapositiva. Yo aquí tengo un triángulo rectángulo. Aplico el teorema de Pitágoras, entonces el teorema de Pitágoras para este triángulo me dice que x cuadrado, el cateto x al cuadrado más el cateto y al cuadrado, me queda igual al cuadrado de la hipotenusa, que es z. Entonces x cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrado. Bien, como yo tengo que demostrar que el seno sobre el coseno es igual a la tangente, que es lo que me decía acá, el seno sobre el coseno es igual a la tangente, escribo, bueno, seno sobre coseno y determino el valor del seno del ángulo alfa. El valor del seno del ángulo alfa, como ya dijimos, el seno del ángulo alfa, el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el seno de este ángulo alfa es cateto opuesto, que es I, sobre la hipotenusa, que es Z. Y ahí lo escribí, I sobre Z. Y el coseno de este ángulo va a ser adyacente, cateto adyacente, sobre hipotenusa. Entonces va a ser X sobre Z. Al efectuar esta división, una división de fracciones, esto es la operatoria de fracciones, exactamente igual, Z se simplifica y me queda I sobre X. Esto lo pueden después practicar ustedes o bueno, se puede demostrar aparte. Me va a quedar I sobre X. E I sobre X, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cuál era la razón trigonométrica de I sobre X? O sea, de cateto opuesto sobre cateto adyacente.
y cateto opuesto sobre cateto adyacente equivale a la tangente. Por eso, y sobre x acá equivale a la tangente del ángulo alfa. Y queda demostrada esta igualdad, que son propiedades dentro de lo que son las razones trigonométricas, para conocer. Bueno, y ahora vamos a demostrar que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y eso es muy simple, porque hacemos lo mismo. El seno de alfa era y sobre z, entonces lo elevamos al cuadrado porque me dice seno cuadrado de alfa, que se escribe así. El cuadrado acá en medio del seno y de alfa. Más el coseno cuadrado de alfa, que el coseno del ángulo alfa era x sobre z, entonces x sobre z al cuadrado. Al resolver esta suma, que bueno, la suma de fracciones, aquí estaría muy fácil porque me va a quedar y cuadrado sobre z al cuadrado, más x cuadrado sobre z al cuadrado, como son del mismo denominador, se suman los numeradores, quedaría y cuadrado más x cuadrado, que es igual al teorema de Pitágoras, que lo estoy viendo aquí. X cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrado, entonces esto termina siendo z cuadrado sobre z cuadrado. Al simplificar, esto es 1. Se simplifica y me queda 1, o sea, z cuadrado dividido z cuadrado igual a 1. Entonces queda demostrado que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Bueno, aquí vemos que estamos en el programa GeoGebra, así se ve, así es la vista del programa. No sé si alguna vez lo habían trabajado, o por ahí lo habíamos abierto en alguna oportunidad, conmigo creo. Pero bueno, estoy entonces en el programa GeoGebra con una circunferencia trigonométrica. Esto está relacionado con la actividad 2 de la guía que les di para que ustedes resuelvan o estudien. La circunferencia trigonométrica es una circunferencia de radio 1, ¿ven? De 0 a 1, es su radio, pero está centrada en un sistema de coordenadas cartesianas, es decir, el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas. Y sobre la misma ubiqué un ángulo, en este caso un ángulo alfa cualquiera, y comienzo a girarlo. La posición inicial del ángulo siempre se ubica sobre el eje X positivo. A partir de ahí el ángulo comienza a girar. ¿Bien? 14, 28, 32 grados, 35. Es decir, y entonces va tocando este punto de corte entre el lado móvil, digamos, del ángulo y la circunferencia, forman un punto que tiene estas coordenadas. ¿Ven? En este momento este punto está ubicado acá en las coordenadas 0,76 de x, vamos a ver si es cierto, sí, aquí aproximadamente está el 0,76, y 0,65 de y. Efectivamente, si yo, bueno, disminuyo este ángulo, acá me encuentro en la coordenada 0,9, casi 1 de x, y 0,44 de y. Es decir, este punto que muevo es el que se va deslizando, que pertenece a la circunferencia y al ángulo. Por los distintos cuadrantes. Recordar que este es el primer cuadrante, el segundo, tercero y cuarto. Bueno, además, ¿qué sucede? Cuando yo centro el ángulo en esta circunferencia, las coordenadas de este punto forman, con los ejes X e Y, un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este triángulo rectángulo cumple con todas las propiedades enunciadas o que vimos en el punto en la actividad 1 de razones trigonométricas. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, observando esto, fíjense, a medida que el ángulo crece, ¿qué va pasando con los catetos? En este caso el cateto azul y el cateto rojo. El cateto azul, que es el valor de x, o que se denomina x, y el cateto y. Es decir, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el primer cuadrante. A medida que el ángulo crece, vemos que, por ejemplo, el cateto y,
que en este caso el cateto I es cateto opuesto del ángulo. Acuérdense que el cateto opuesto siempre estaba enfrentado. Entonces, ¿qué pasa con el cateto opuesto del ángulo? Y a medida que el ángulo crece, aumenta. Vemos que su longitud aumenta. ¿Aumenta hasta qué valor? Y hasta 1. ¿Para qué ángulo? Y para un ángulo de 90 grados alcanza su valor máximo. Porque luego, fíjense que pasamos al segundo cuadrante, y en el segundo cuadrante, fíjense que el valor de I, o sea, el cateto opuesto, siempre es opuesto, nada más que ahora es opuesto de un ángulo de 147, o sea, el ángulo es este sería. Pero estamos mirando que, por ser suplementarios, el ángulo que se genera agudo del triángulo tiene las mismas razones trigonométricas que el de 147 grados, porque en altura coincide. Entonces vemos que el valor de I o del cateto opuesto disminuye en el segundo cuadrante. Si pasamos al tercero, fíjense qué pasa con la línea roja. Y bueno, vemos que crece. Crece en valor absoluto, porque pasa de nada, de 0, acá lo vemos, de 0 al valor máximo que es 1, pero en valor, en eso es valor absoluto, pero en realidad decrece. ¿Por qué? Porque estamos con valores negativos, pasamos de 0 a menos 1. Bueno, y el cuarto cuadrante se lo dejo a ustedes para que lo analicen, para que en las respuestas ustedes coloquen qué va pasando con los distintos catetos. Lo mismo que con el cateto adyacente al ángulo, que sería X. Comenzando en el primer cuadrante, fijamos, el cateto X alcanza el valor máximo, que es 1. Y a medida que crece el ángulo, hasta que llega a 90, ¿qué sucede con X? Y el valor de X desaparece. Entonces, comenzó valiendo 1, y fíjense que después disminuye, se acorta, se va cortando el cateto azul, se va cortando, hasta que en 90 grados vale 0. Es decir, tanto me lo van marcando los dibujos, los colores, como también los valores de las coordenadas. Si voy moviendo, voy viendo que esto se aumenta o se disminuye. Bueno, eso es todo. Si ustedes quisieran tener la aplicación, tener este documento, van a tener que descargarse la aplicación de GeoGebra en el celular o en la compu, no sé dónde ustedes están trabajando, pueden trabajar en la compu o en el celular. Si son las netbooks del Estado, al GeoGebra lo traen, pueden abrirlo desde ahí. Yo voy a tratar de mandarles la dirección de esto para que ustedes puedan trabajarlo. Así que, bueno, es todo por ahora. En breve nos volveremos a ver. Bueno, hasta aquí llegamos con la teoría. Ustedes esta teoría la tendrían que plasmar en la carpeta para que se vayan familiarizando con los conceptos, con los dibujos, con el diagrama, con las letras, con la nomenclatura, porque sobre todo es muy importante a veces la práctica o escribirlo, releerlo o escucharlo. Y además sumar a esto las actividades que vamos a estar pasando esta semana para ustedes. Así que bueno, ya saben que tienen que consultar, que el tema no es sencillo, no son cosas fáciles, son cosas nuevas para ustedes, pero bueno, con paciencia y bueno, con práctica, espero que les sea fácil y que puedan ir aprendiendo y viendo conceptos nuevos. Así que bueno, nos vemos la próxima, que ande todo bien y saludos para todos.